Hola, hola, y estamos en la clase de los óxidos ácidos, o también conocidos como anhídridos. Para esto vamos a comenzar conociendo acá un pequeño amiguito. Este que tenemos acá, vamos a ver cómo lo encontramos y cómo se presenta en la naturaleza. También conocido como dióxido de carbono, se encuentra en la atmósfera en normal concentración que varía desde 0,03 hasta 0,06%. ¿Okay? Lo encontramos en nuestra atmósfera. Sin embargo, también vemos que las industrias emiten gran cantidad de CO2. También lo podemos ver en los autos, ¿ok? Los humos que emiten tienen alta concentración de CO2 y ese CO2 se va acumulando en nuestra atmósfera. Y si hay mucha concentración, impiden que los rayos ultravioletas salgan de la atmósfera y produce el fenómeno conocido como el calentamiento global, ¿ok? Que está dañando a nuestro planeta. Sin embargo, pues tenemos la esperanza de que existen las plantitas que absorben ese dióxido de carbono y a través del proceso de la fotosíntesis lo transforma en oxígeno, ¿ok? Descontamina un poco. Sin embargo, nos encontramos con otra realidad, la tala de árboles, el hombre ha causado estragos y menos árboles, mayor contaminación y mayor acumulación del dióxido de carbono. Sin embargo, con este fenómeno que estamos pasando con el coronavirus, el planeta ha tenido un respiro, chicos. Hay menos contaminación, ¿ok? Y se ha descontaminado un poquito esa gran cantidad de dióxido de carbono que teníamos en nuestra atmósfera. El CO2 también se encuentra disuelto en el agua de manantial, que en ocasiones está cargada de este gas a presión de forma efervescente. Podemos ver acá que está en nuestras aguas. También se encuentra, pero del otro lado, en gran cantidad, aquí vemos una imagen de un volcán, ¿okay? Que emite su lava, gran cantidad de humo. Ese humo es el CO2. Vemos por aquí grietas, ¿ok? Que también se forman debido a que hay gran cantidad y mucha presión busca salir, estalla, ¿ok? Para poder liberar ese CO2. Este sí resulta ser altamente contaminante para nuestra atmósfera. También el CO2 lo encontramos cuando exhalamos. Ese aire que nosotros exhalamos tiene CO2. Pero cuando estamos en un lugar cerrado y hay mucha gente, se produce mayor cantidad de CO2, haciendo que las personas se les haga difícil respirar. Nosotros inhalamos oxígeno, ¿ok? No inhalamos CO2 y cuando eso se produce en nuestro cuerpo, entonces el proceso de la respiración resulta ser muy difícil. Hay personas inclusive que se han ahogado cuando hay mucha acumulación a su alrededor o en su ambiente de CO2. El CO2 también lo encontramos en las bebidas carbonatadas. Aquí tenemos una gran variedad de bebidas carbonatadas que resultan ser altamente dañinas para nuestro organismo. Y bien, ellos son conocidos como anhídridos o también son conocidos como óxidos ácidos. Y vamos a ver la fórmula general de ellos. ¿Cómo se forma un óxido ácido o un anhídrido? Pues muy bien, es la unión de un elemento no metálico más oxígeno. Repetimos porque es importante que esto se lo grabe. ¿Cómo se forma un óxido ácido o un anhídrido? Es la unión de un elemento no metálico más oxígeno. Bien, acá tenemos la representación de esa fórmula en símbolos. Tenemos acá
una X que va a representar nuestro elemento no metálico con su respectiva valencia, más el oxígeno cuya valencia es -2. Recordemos en la clase pasada de los óxidos básicos, ¿ok? Y cuando ellos se unen, fíjense cómo se intercambiaron sus valencias. Este 2, ¿de quién es? Este 2 es del oxígeno. Y esta M que representa la valencia de el otro elemento no metálico. Y recordemos nuestra X, chicos, para que quede bien claro. Este 2 viene del oxígeno y esta M viene de nuestro elemento no metálico. Se intercambian las valencias. Acá tenemos nuestra tabla periódica. Vemos acá una escalerita en color negro que nos hace una separación. De la escalerita hacia la izquierda están todos los elementos metálicos y de la escalerita hacia la derecha están los elementos no metálicos. Es decir, que si estos que están acá se unen con el oxígeno, entonces forman un anhídrido. Bien, importante que tengamos esta tablita en cuenta. Y acá está nuestro cuadro de nomenclaturas. Recordando que en química se trabajan con 3 nomenclaturas. La nomenclatura tradicional, Stock y la IUPAC. ¿Ok? Vamos a recordar un poquito. Para la nomenclatura tradicional, yo voy a utilizar la palabra anhídrido sola y únicamente para la nomenclatura tradicional. No la voy a utilizar para las demás nomenclaturas, así que ojo con eso, importante, la palabra anhídrido solo para la nomenclatura tradicional. Acá está nuestro cuadro de nomenclaturas. Vamos a recordar un poquito que si el elemento con el que se va a combinar nuestro oxígeno tiene una valencia, su terminación va a ser ico. Si el elemento que se está combinando con nuestro oxígeno tiene 2 valencias y trabaja con la menor, entonces su terminación va a ser oso. Si trabaja con la mayor, va a ser ico. Si el elemento tiene 3 valencias, para la menor va a ser hipooso, para la del medio va a ser oso y para la mayor va a ser ico. Si tiene 4, 5 valencias, ¿ok? Para la menor va a ser hipooso, para la segunda o la tercera, dependiendo la cantidad, va a ser oso, para la antepenúltima, para la penúltima va a ser ico, y para la última va a ser perico. Bien, vamos a comenzar con nuestro ejemplo. Tenemos acá el CO2, que fue nuestra parte introductoria de la clase de hoy. Tenemos el CO2 y acá tenemos las valencias del carbono, ¿ok? El carbono tiene valencia +2 y +-4. Ok, pero si nos fijamos en lo que expliqué anteriormente y recordamos a la X, cuando se cruzan las valencias, este 2 no es del oxígeno, este pertenece al carbono. Oh, ¿y dónde está, profesora? ¿Dónde está el 2 del oxígeno? No está, quiere decir que fue simplificado. Vamos a ver entonces, acá vamos a ver que el 2 del oxígeno, si lo ponemos acá, antes de que se simplificara, quiere decir que aquí no iba 2, que aquí iba 4, ¿ok? Pero ¿por qué? Todavía no lo veo, profesora, no entiendo bien. Bien, la mitad de 2, ¿cuánto es? 1, y la mitad de 4, ¿cuánto es? 2. ¿Cómo me va a quedar? Así, ¿ok? Pero el 1 en química, en este caso, no se coloca, se sobreentiende. Como se sobreentiende, finalmente nos queda CO2, ¿sí? Entonces la pregunta es, ¿con cuál valencia trabajó el CO2?
Ah, como se simplificó, trabajó con el 4. Como el 4 es la mayor y tiene 2, la terminación va a ser ico y voy a utilizar la palabra anhídrido. ¿Cómo va a quedar su nombre? Anhídrido carbónico. Anhídrido carbónico va a ser su nombre tradicional. Aquí le coloqué para que no se les olviden. Cuando las valencias son pares, se simplifican por la mitad. ¿Ok? Anhídrido carbónico en la nomenclatura tradicional. Ahora vamos a recordar un poquito la nomenclatura Stock. Óxido de. Utilizamos la palabra óxido de, igual que en la nomenclatura IUPAC. ¿De qué se trata la nomenclatura Stock? Vamos a recordar. Se coloca la valencia con la que trabajó en números romanos y entre paréntesis. Esta es más fácil. Colocamos óxido de seguido del nombre del elemento y ya sabemos con cuál valencia trabajó acá. Nuestro amigo trabajó con la valencia 4. Entonces, ¿cómo quedaría? Óxido de carbono, entre paréntesis y números romanos, 4. Óxido de carbono, 4. Bien, ahora vamos a pasar a la nomenclatura IUPAC. Para esta vamos a utilizar los prefijos numéricos. Vamos a recordar 1, mono, 2, di, 3, tri, 4, tetra, 5, penta, y así sucesivamente. Coloco la palabra, pero aquí dice algo, tal cual está la fórmula, es decir, esta que está en amarillo, esta es la que originalmente les di para trabajar. ¿Qué hay aquí al lado del oxígeno? Hay un 2. ¿Y cuál es el prefijo numérico de 2? Di. Ah, y aquí al lado del carbono que hay, no hay nada, hay un 1. Entonces quiere decir que voy a poner mono. No. La palabra mono no se utiliza en el segundo elemento, ¿ok? Solamente cuando está de primero. Entonces, ¿cómo quedaría el nombre? Dióxido, acá vean, dióxido de carbono. Y es como nosotros conocemos al CO2 comúnmente, dióxido de carbono. Esa es su nomenclatura IUPAC. Ahora vemos nuestro segundo ejemplo. CO. Ay, profesora, pero ahora no tiene ningún número. Ah, no tiene ningún número. ¿Qué pasó aquí? Que vemos resaltado en amarillo cuando las valencias son pares, se simplifican por la mitad. Ah, ya se simplificaron, sí. La mitad de 2, 1, la mitad de 2, 1. Ah, quiere decir que el carbono trabajó con el 2. Muy bien, chicos. El carbono trabajó con el 2. Quiere decir con su menor valencia y su terminación va a ser oso. Con la palabra anhídrido, ¿cómo quedaría? Anhídrido carbonoso. Ah, y en la nomenclatura Stock, ya sé que trabajo con quién, con el 2. ¿Cómo quedaría? Óxido de carbono, 2. Ah, y en la nomenclatura IUPAC, aquí se sobreentiende que hay un 1. Sí, entonces, ¿cómo va a ser su prefijo? Mono. Monóxido de carbono. ¿Sí? Ah, ok. Y una pregunta, a ver chicos, una curiosidad. ¿Cuál sería la diferencia entre el dióxido de carbono y monóxido de carbono? Bien, primero, el dióxido de carbono se encuentra en mayor abundancia y de forma natural en nuestra naturaleza, ¿ok? Mientras que el monóxido de carbono es más liviano, viene a través de un proceso, por ejemplo, en el petróleo, ¿ok? Cuando se refina el gas natural, allí se produce el monóxido de carbono. Esa es una de las diferencias. Y bien, acá tenemos un cuadrito que quiero que ustedes completen allí en sus casitas, en sus cuadernos. Acá vamos a completarlo con nuestro amiguito el nitrógeno. Y les voy a colocar acá las valencias. Tiene 5 valencias el nitrógeno. Y acá los voy a colocar con las diferentes valencias con las que él pueda trabajar. Ustedes me van a completar en su casa
esa combinación, ¿ok? ¿Cómo sería en la nomenclatura tradicional, la nomenclatura STOT y la nomenclatura IUPAC? La nomenclatura de los óxidos ácidos o anhídridos. Bien, chicos, espero que hayan comprendido y si no, bueno, repitan el video. Un placer haber explicado, chicos, y que hayan aprendido un poquito acerca de el CO2, de los anhídridos. Bye, bye.